Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Elena Whitmore vivía en una casa blanca con persianas grises a orillas del lago Crescent, en el estado de Washington. El edificio era antiguo, con paredes de madera desgastada y un tejado a dos aguas cubierto de líquenes. Era una casa llena de historia, heredada de los abuelos de su esposo Robert. Cada tablón parecía susurrar historias olvidadas, cada crujido del suelo, un eco lejano de épocas pasadas. Durante casi 20 años, Elena y Robert construyeron sus vidas allí. Una vida sencilla, marcada por los gestos cotidianos. Por la mañana, el café favorito de Robert siempre era el mismo, un colombiano con un sabor fuerte y ligeramente afrutado, recién molido. Por las noches, paseaban junto al lago, de la mano, a veces en silencio, a veces entre risas contenidas. Un amor discreto y sólido, tejido a través de los años y una complicidad silenciosa. Las paredes de esta casa habían visto sus alegrías y sus penas, sus sueños esbozados y sus esperanzas a veces frustradas. Pero nada parecía capaz de romper este frágil equilibrio. Sin embargo, ese viernes todo cambió. Elena se había levantado más temprano de lo habitual, sin motivo aparente. Un instinto la había despertado antes del amanecer, cuando el cielo aún era un velo índigo atravesado por las primeras estrellas del alba. La casa seguía dormida, envuelta en un silencio casi sagrado, roto solo por la ligera brisa entre los árboles. En la cocina, hirvió agua para preparar café. Le temblaban ligeramente las manos mientras molía los últimos granos colombianos que tanto le gustaban a Robert, esa pequeña costumbre suya, casi un ritual inmutable. Con 2 tazas humeantes en la mano, subió las escaleras en silencio, con cuidado de no despertar a Robert. Entró en el dormitorio, donde él dormía plácidamente todas las noches. Pero esta mañana, no había respiración ligera, ni un pecho que subiera suavemente. Robert no se movió. Ya no respiraba. El mundo de Elena pareció tambalearse bajo sus pies. El silencio se volvió de repente abrumador. Dejó las tazas en la mesita de noche, esperando una reacción, una señal, un suspiro. Nada. Solo esa quietud gélida que le heló la sangre. El tiempo se expandió, cada segundo se alargó dolorosamente mientras una ola de frío la invadía. Luego el resto fue confuso. Llamadas al número de emergencia. Sirenas aullantes que quebraban la tranquilidad del barrio. La llegada de los paramédicos, sus movimientos rápidos, precisos, pero inútiles. Sábanas blancas extendidas sobre el cuerpo inmóvil del hombre que había amado más que a nada. Voces a su alrededor susurraban palabras vacías, condolencias, paz, ya no sufre. Un médico le explicaba con dulzura que era natural. Un infarto que sufrió mientras dormía. Una muerte hermosa, sin dolor. Pero para Elena, nada era natural. Algo faltaba. O tal vez había demasiado silencio. Un silencio pesado, como un secreto oculto, una verdad que se negaba a revelarse. Y en ese repentino vacío, Elena sintió que su mundo se trastocaba, sin saber aún hasta qué punto. Una semana después del funeral, la casa parecía desolada, paralizada en una extraña melancolía. Cada habitación resonaba con la pérdida. Los zapatos de Robert seguían alineados junto a la puerta. Su chaqueta seguía colgada en el perchero, como esperando a que la cogiera para su paseo vespertino. Elena deambulaba en ese ambiente paralizado, sin poder respirar profundamente. Una mañana, mientras la gris luz invernal apenas se filtraba por las cortinas, tomó una decisión. No quería quedarse en una casa llena de fantasmas. Tenía que ordenar, borrar lo que pertenecía a un pasado ahora inaccesible. Empezó en el estudio de Robert, una habitación que respetaba casi con devoción. Un espacio revestido de madera, con olor a cuero, tabaco rancio y papel. Era donde pasaba sus horas tranquilas, leyendo, escribiendo, pensando. Los primeros cajones solo revelaban cosas comunes, archivos de impuestos, papeles del seguro, cuadernos escritos con su letra rígida. Pero un compartimento en el fondo del segundo cajón le llamó la atención. Algo sonaba a hueco bajo la tabla de madera. Metió la mano, dio unos golpecitos y luego metió los dedos por una grieta apenas visible. Un doble fondo. Se quedó allí un momento, con el corazón latiendo más rápido.
Este no era un escondite trivial. Robert nunca ocultaba nada. O eso creía ella. Al levantar el tablero, descubrió un espacio secreto. Un hueco oscuro, oculto tras años de rutina. En este rincón olvidado, yacía un caja de lata gris desgastado, oxidado en las juntas. Lo recogió con cuidado. Era sorprendentemente pesado para su tamaño. Sentada en la alfombra del escritorio, con las piernas dobladas, Elena colocó la caja frente a ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Respiró hondo y levantó la tapa. ¿Adentro? Un fajo de cartas atadas con una cuerda descolorida. Del fotografías en blanco y negro, algunas rasgadas o borrosas, que representaban a Robert, o alguien que se parecía a él, junto a personas desconocidas, en lugares que ella no reconocía. A llave, grabado con las palabras Banco First Heraisen, bóveda 172. Y uno pasaporte estadounidense, visiblemente viejo. Abrió el pasaporte con mano temblorosa. El nombre indicaba Richard Coleman. ¿La foto? De Robert. Más joven, con la mirada un poco más dura, la mandíbula más angulosa. Pero era él. Sin duda, él. Un mareo la invadió. Leyó ese nombre una y otra vez. Richard Coleman. No. Robert Whitmore. Debajo de los documentos, deslizados en un sobre sin dirección, encontró una sola letra en un papel amarillento, doblado en 4. Reconoció de inmediato la letra de Robert, recta, regular, rigurosa. Lo desdobló lentamente, como si temiera romper el frágil equilibrio del mundo. Si estás leyendo esto, me he ido para siempre. Lo siento. No lo sabías todo. No soy quien crees. Lo siento, Elena. Pero te mereces la verdad. Las palabras la golpearon como una bofetada invisible. Elena se quedó paralizada, con los dedos apretados sobre el papel amarillento, incapaz de respirar con normalidad. Una parte de ella, la parte que aún lo amaba, la parte que quería creer, gritaba que esto no era posible. Que era un error, un malentendido, tal vez incluso una mala broma. Esta caja, este pasaporte, esta carta, no podían pertenecer a su Robert. Pero la fría voz de la razón, implacable, insistió. Roberto, o mejor dicho, Richard, le había mentido. Durante 20 años. Cada gesto tierno, cada mirada silenciosa, cada noche pasada a su lado, todo llevaba ahora la sombra de la duda. Releyó la carta, línea por línea, como esperando que las palabras cambiaran ante sus ojos. Pero no. Permanecieron allí, inmóviles, culpables, definitivas. No soy quien crees que soy. Lentamente, volvió a colocar la carta en el suelo y se quedó mirando la caja abierta, como si contemplara una tumba. Respiraba entrecortadamente. El aire se sentía demasiado pesado, demasiado denso. Todo a su alrededor se balanceaba. Las paredes de la Casa Blanca con las contraventanas grises, antes protectoras, se estaban volviendo extrañas. El crujido del suelo de madera bajo sus rodillas ya no le resultaba familiar. La casa ya no era un hogar. Su matrimonio ya no era un matrimonio. Ella misma ya no sabía quién era. Era ella la viuda de Robert Whitmore, un veterano respetado, un hombre discreto enamorado de su lago. ¿O un tal Richard Coleman, desconocido y con un pasado fugaz? Con el corazón apesadumbrado y las manos sudorosas, cerró la caja. Una cosa, solo una cosa, permanecía segura. ¿La clave? Este pequeño trozo de metal llevaba un nombre, una promesa, tal vez una amenaza. Banco First Heraisen, Seattle, caja 172. El lunes siguiente, al amanecer, Elena cerró su casa con llave. No se lo contó a nadie. Ni a su hermana Judy, ni a Claire, su mejor amiga. Sabía que si contaba esta historia demasiado pronto, se arriesgaba a callarla bajo miradas preocupadas, o peor aún, incrédulas. Ella debería haberlo sabido, solo. Se subió a su coche y abandonó la calma fantasmal del lago Crescent. El camino a Seattle, bordeado de densos bosques y niebla matutina, parecía interminable. El cielo estaba bajo, lloviendo a cántaros. Las gotas golpeaban el parabrisas como susurros, constantes, casi relajantes. Pero dentro de ella se estaba gestando una tormenta.
¿Quién era el hombre que había amado? ¿De qué había huido? ¿Qué había ocultado? Y sobre todo, ¿qué había protegido? Le hall de la Banco First Horizon en Seattle, el ambiente era frío e impersonal. Paredes beige, plantas de plástico y ese olor a metal, papel y desinfectante. Cuando presentó la llave y el pasaporte recuperado, el personal la miró con cierta cautela. Tras unas cuantas comprobaciones y firmas, la llevaron a una habitación segura en el sótano. El sonido de la cerradura girando en el mecanismo metálico de la caja fuerte 172 resonó por la habitación como un conjuro. El compartimento se abrió lentamente. En el interior, perfectamente ordenados, había 4 objetos. Un viejo revólver, pieza negra pesada y desgastada por el tiempo. No es una pieza de colección. Un arma que había sido usada. Otro pasaporte. Esta vez en el nombre de Michael Reynolds. De nuevo, la foto era esa de Robert. Más joven. Más seco. ¿3 identidades? ¿3 vidas? Una placa del FBI. Caducado. Amarillento. Casi borrado. Pero muy real. Richard Coleman, agente especial. Un cuaderno de cuero negro. Fue este cuaderno el que Elena tomó con más cuidado. Parecía latir, vivo, casi arder en sus manos. Lo abrió. ¿Adentro? Nombres. Lugares. Fechas. Bocetos de edificios, rutas trazadas en tinta negra. Palabras clave, iniciales, conexiones entre personas que no conocía. Páginas enteras en español, otras en ruso. A primera vista todo parecía desordenado, pero era el desorden de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y luego, en la última página. Una sola frase, en letras rojas, como garabateada a toda prisa. El pasado nunca me dejará en paz. Si me encuentran, te encontrarán a ti. Protégete, Elena. Leyó esa frase una y otra vez. Sintió que el corazón se le paraba. No solo miedo. Peligro. Real. Inminente. Robert no solo había huido del pasado. Tal vez la había expuesto a un futuro que aún no entendía. Y ahora él ya no estaba allí para protegerla. 3 días después, el teléfono sonó a media mañana, rompiendo el pesado silencio que se cernía sobre la casa de Elena. Una voz tranquila y firme, sin el menor rastro de sorpresa o emoción. ¿Señora Whitmore? Soy la agente Karen Dempsey, del FBI. Elena dio un salto, con el corazón acelerado. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo lo sabía? El agente Dempsey quería hablar del pasado. Elena sintió un escalofrío, pero accedió. Unas horas después, se encontraba en una oficina gris y anodina en Seattle. El ambiente era estéril, casi opresivo. Karen Dempsey la esperaba, sentada erguida, con la mirada penetrante y su discreta placa prendida en la chaqueta. Supongo que tienes muchas preguntas, empezó Karen, sin preámbulos. Elena asintió, sus manos agarrando su bolso. ¿Su marido? Robert Whitmore, nunca existió. El impacto fue brutal. Sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Su verdadero nombre era Michael Reynolds. Agente especial del FBI. Karen entonces contó una historia increíble, casi irreal. Michael Reynolds trabajó de incógnito durante 10 largos años, inmerso en las sombras de una peligrosa red mafiosa internacional. Una doble vida, un hombre sin identidad definida. Había cambiado de nombre, cambiado de rostro, cortado todos sus lazos, hasta que conoció a Elena, se casó con ella y construyó esta vida pacífica con ella a orillas del lago Crescent. Creía que había dejado atrás el pasado. Que había ganado. Pero aparentemente la amenaza nunca desapareció. Ya no está a salvo, señora Whitmore, concluyó Karen, con voz baja y cargada de insinuaciones. Al regresar a casa, el mundo de Elena se puso patas arriba. Una semana después, al regresar del mercado, vio la puerta del jardín entreabierta y con la cerradura rota. Sin aliento, entró en silencio. No habían robado nada. Pero todo parecía estar fuera de lugar, como si alguien hubiera estado buscando algo, o hubiera querido enviarle un mensaje. Un miedo sordo y primario le calentó el estómago. Ya no era incertidumbre.
Era una amenaza tangible. Se sentó en la sala, sosteniendo el cuaderno de Michael, su esposo, en sus manos. Empezó a descifrar cada línea, cada nombre, cada fecha, decidida a comprender este pasado que la estaba alcanzando. Un nombre seguía regresando, como una sombra inquietante. Jackson Varela. Un ex mafioso cubano, desaparecido hace 20 años, pero cuya reputación y legendaria crueldad nunca abandonaron las mentes de Lampa. Pero Elena no estaría sola en esta lucha. La agente Karen Dempsey permaneció presente en segundo plano, monitoreando cada paso, cada decisión. Una alianza frágil, teñida de desconfianza, pero necesaria. Cuando Elena se ofreció a usar su propia vida como cebo para sacar a la luz el pasado y descubrir la verdad, Karen dudó un buen rato. Finalmente, aceptó a regañadientes. Porque a veces, para luchar contra los fantasmas, hay que sumergirse en el fuego. Elena sabía que para comprender el pasado de Michael, para enfrentar la verdad, tendría que jugar según sus reglas. Se sumergió en el mundo clandestino de los exagentes encubiertos, aquellos que vivían en las sombras, en zonas grises donde no existía la confianza. Una noche, tras una pantalla, publicó un mensaje codificado en un foro antiguo y olvidado, frecuentado por personas como Michael que habían dejado el FBI o llevaban una doble vida. Un mensaje enigmático, una súplica silenciosa para que la gente adecuada la escuchara. Ella esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Unos días después, un sobre sin remitente se deslizó bajo su puerta. En el interior, un simple trozo de papel, ennegrecido por una escritura apretada y amenazante. Una dirección. Una cita. Una amenaza apenas velada: no vengas o te arrepentirás. Cuando llegó el día, cogió su coche, con el cuaderno apretado contra ella, dispuesta a afrontar lo que le esperaba. El almacén abandonado al final de una calle industrial, barrido por el viento frío y cargado de olor a óxido y hormigón húmedo. Dentro, el silencio era pesado y opresivo. Entonces, una figura emergió de las sombras. Jackson Varela. El mismo hombre cuyo nombre rondaba las páginas del cuaderno, la sombra amenazante del pasado de Michael. Estaba muy vivo. Los años habían vaciado sus rasgos, pero su mirada seguía siendo igual de fría, igual de dura. No había olvidado nada de Michael Reynolds ni de lo que representaba. Elena, dijo con voz ronca y fría. ¿Sabes cosas? Cosas que Michael se llevó. Elena sintió que la ansiedad aumentaba, pero no se rindió. Ella jugó un papel engañoso, enmascarando su miedo detrás de una fría determinación. Ella sabía que esta reunión podría ser la última. Entonces, de repente, el sonido de neumáticos chirriando en la distancia, los faros de los autos negros reflejándose en el metal oxidado del almacén. El FBI intervino. Disparos, gritos, órdenes gritadas. Se desató el caos, brutal, violento. Luego volvió a hacerse el silencio, pesado. Jackson Varela fue detenido, esposado y llevado bajo fuerte escolta. Meses después, Elena tomó una decisión que llevaba mucho tiempo postergando. La casa en el lago Crescent, llena de recuerdos pesados y secretos terribles, tenía que desaparecer. Ella lo vendió. Se mudó a Portland, una ciudad donde nadie conocía su historia ni el peso de su pasado. Comenzó a pintar de nuevo, reencontrándose con una pasión olvidada. Cada lienzo, cada pincelada, era una manera de curar sus heridas. Pero cada mañana, mientras tomaba su café, sus pensamientos volvían incansablemente a lo que había descubierto. No cuando Robert murió. Pero a la vida de Michael. A sus elecciones, a sus silencios y sobre todo. A esta última verdad, susurrada al oído por la oficial Karen Dempsey, una semana después del arresto de Varela. Él la amaba, señora Whitmore. Pero él sabía que un día sus demonios te encontrarían. Así que prefirió morir en silencio, antes que exponerte a su pasado.